la primera mesa de comunicaciones orales, quinta edición, premios Pablo Raez. Recordamos a todos los ponentes que disponen de un tiempo máximo de 8 minutos para realizar la exposición, simplemente con el hecho de que después en la sala surjan preguntas para que puedan responder cada uno de ellos. La primera comunicación lleva por título Estudio para conocer si el modelo asistencial de enfermería que ofrecemos a los pacientes ingresados en las unidades de medicina interna, traumatología y cirugía se adecuan a las recomendaciones de la RENAU y el programa de implantación de buenas prácticas en curas enfermeras sobre la atención asistencial enfermera humanizada, a cargo de Salvador Bosch, enfermera de las unidades quirúrgicas del Hospital de Mataró, Consorci Sanitari del Maresme, Barcelona, y con 39 años de experiencia profesional. Cuando quiera, Salvador. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Os diré que formo parte del equipo Rosa, Rosa por el color, así es como nos autollamamos nosotros. Rosa Montéis es la coordinadora de voluntariado y humanización y SA por Salva, el equipo Rosa. En el Hospital de Mataró teníamos la inquietud de conocer cómo los pacientes percibían la atención humanizada que recibían por parte del personal de enfermería. Y tuvimos un tiempo de reflexión para ver cuál era el mejor instrumento para conseguir ese feedback por parte de los pacientes. Después de pensarlo, y los profesionales sanitarios somos muy dados, como dice el poeta Machado, a no andar otros caminos ya andados. Teníamos una herramienta muy válida, las recomendaciones de la RENAU, Registered Nurses Association of Ontario, respecto al trato paciente, familia, enfermería. Estas recomendaciones, de las 16 que hacían referencia a este apartado, nosotros cogimos 5 que eran las que nos creíamos que eran las más representativas. Luego os las comento. Nosotros venimos del Consorcio Sanitario del Maresme, es una organización sanitaria integral que tenemos un hospital y ese hospital engloba todo. La atención, tenemos centros de asistencia primaria, atención especializada, atención intermedia, salud mental y atención a la dependencia con centros sociosanitarios. Para que os hagáis una idea, geográficamente estamos situados entre Barcelona y Gerona en la costa mediterránea, un poquito más cerca de Barcelona que de Gerona, y el área de población que atendemos es de 440.000 habitantes. El Hospital de Mataró tiene 316 camas de unidades de hospitalización convencionales, 20 camas de UCI, 12 quirófanos, 5 salas de partos y el equivalente a jornadas completas, 1.980 trabajadores. Un poco para que os hagáis una idea de quién somos y de dónde venimos. Para nosotros era muy importante tener ese feedback de los pacientes y saber qué es lo que ellos nos podían aportar a nosotros. Los pilares fundamentales de la humanización pues lo conforman el entorno donde ofrecemos nuestros servicios, nosotros como profesionales y el paciente y la familia. Entonces, a ese paciente hemos de darle respuesta a las necesidades psicológicas, sociales, espirituales y de salud que él tenga. Y ahí estaba la importancia de conseguir esa evaluación que fuese objetiva, rigurosa, sistematizada. De la evaluación pasábamos a la reflexión y de esa reflexión nos permitía luego hacer una elaboración de propuestas de mejora. Los 5 objetivos salían de las recomendaciones de la RENAU, que como os he dicho antes, cogimos las 5 que nos parecía a nosotros que objetivaban mejor
lo que el paciente podía pensar de nosotros. El objetivo número 1, establecer una relación terapéutica con el paciente, iba asociado a unas preguntas que con Rosa Monteys fuimos desarrollando para dar sentido a la respuesta a esa recomendación. La segunda recomendación era personalizar los cuidados de enfermería para ese paciente y ahí también asociamos unas preguntas. La tercera recomendación hablaba de obtener retroalimentación por parte del paciente. La cuarta recomendación iba por el camino del compromiso con el paciente. Y la quinta, colaborar con la persona, con el paciente, para adaptar las estrategias de autocuidados. ¿Vale? El origen es eso, las recomendaciones de la RENAU, que cada una de ellas tenía unos niveles de evidencia científico contrastado y que hacían el trabajo pues, realmente válido. ¿Cómo lo hicimos? Pues hicimos una encuesta a 90 pacientes hospitalizados, 45 eran de las unidades, de la unidad de medicina interna y los otros 45 pacientes eran la mitad de la unidad de cirugía y la otra mitad de la unidad de traumatología. Teníamos 45 de medicina interna y 45 de las unidades quirúrgicas. La encuesta era anónima. Luego ya os pasaremos el cuestionario de preguntas para que lo tengáis. Y se hizo de forma aleatoria. Pactamos con la unidad de investigación para que no hubiera ningún sesgo en la encuesta, que cada lunes, en el periodo que realizamos el trabajo de campo, que fue desde el 8 de enero hasta el 25 de febrero, pues cada lunes por la mañana, o Rosa o yo bajábamos a la unidad de investigación del hospital y nos daban un listado con 15 pacientes de forma aleatoria que cumplían unos criterios. Llevar más de 4 días hospitalizado, ser mayor de edad, estar consciente y orientado. Con la unidad de investigación pactamos que si el momento que íbamos a hacer la encuesta ese paciente no estuviese, porque se hubiese ido a hacer una prueba externa y no se encontraba en la habitación, pues saltábamos a la habitación contigua. Estar aislado no era un motivo de exclusión. Si el paciente tenía marcha, COVID o un BLEA, también si tocaba aleatoriamente hacerle la encuesta, se le hacía. La encuesta, el procedimiento, el método pasó por el comité de ética de nuestro hospital, que lo aprobó. Decidir que fuera a partir del 4º día la encuesta era para que el paciente tuviese un poco esa percepción de apego al centro hospitalario, ¿no? Un poco no hacerle la encuesta el primer día que llega, sino a partir del 4º, pues que ya un poco ya has ido rodando, ¿no? Y conociendo un poco el entorno de quien te está cuidando. De los 90 pacientes encuestados, aleatoriamente, 38 fueron mujeres y el resto, 52, fueron hombres. La edad media de ambos grupos, de hombres y mujeres, era de 71 años. Y nos encontramos que un 48,9%, la mitad de los encuestados, no tenían estudios o si los tenían eran estudios primarios, pero todos los encuestados sabían leer y escribir. Como os he dicho antes, más o menos la mitad estaban en las unidades de medicina interna, el 48,9%, y el resto en las unidades de cirugía y traumatología. La recomendación 1, la que hablaba de establecer una relación terapéutica con el paciente, debajo tenéis las preguntas que formulábamos y los pacientes respondían con criterios categóricos, 4 opciones. Mal, muy bien, regular, ¿vale? Y sobre eso, luego Salvador, nosotros hicimos... Habría que un minutito. Bueno, son las respuestas con porcentajes muy válidos. Aquí, en esta, veríais que si el percentil 3 era la excelencia, el resultado de nuestra encuesta fue muy bueno. Nos movíamos en una mediana de un 2,5%. Un trabajo, desde el punto de vista de los pacientes hacia nosotros, muy bien valorado.
Las conclusiones serían que más del 90% de los pacientes valoraban positivamente los ítems de la encuesta y que detectamos, como ha salido antes en la anterior mesa redonda, que los pacientes encontraban a faltar que por parte del personal de enfermería hubiese una atención a sus creencias religiosas. Eso nos sorprendió, pero ahí está. Y la mejor puntuación que obtuvimos en la encuesta fue que las competencias profesionales de las compañeras enfermeras eran excelentes. Y la verdad que este trabajo ha venido a Córdoba para irse con vosotros. Es un trabajo que es riguroso, sistemático, reproducible y mejorable. Y que, como nos iremos viendo en estos días, pues nos intercambiamos correos electrónicos y vosotros mismos podéis reproducir esta encuesta, el método y aplicarlo en vuestros centros de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. La segunda comunicación lleva por título El recorrido emocional de los pacientes oncológicos, ámbitos clave identificados por pacientes y profesionales, a cargo de Marta Olavarría, coordinadora del programa DOMUN de la Fundación No Sims de Barcelona, que trabaja por el bienestar emocional de los pacientes oncológicos en diferentes centros hospitalarios a nivel nacional. Cuando quieras, Marta. Muchas gracias y buenos días a todos. Como comentaba, el trabajo que presentamos hoy tiene el objetivo de identificar los ámbitos clave del recorrido emocional de los pacientes oncológicos. Es un trabajo colaborativo que sale de una colaboración entre el programa DOMUM y la consultora referente de experiencia del paciente Atenea Solutions. Por poner un poco el marco de dónde surge este proyecto, presentaros qué es el programa DOMUM. El programa DOMUM es una iniciativa de la Fundación Privada No Sims de Barcelona que busca y nace con la intención de abordar las necesidades emocionales de los pacientes oncológicos, siempre en coordinación con las diferentes entidades y actores de la comunidad. Es un programa que está estructurado en 3 líneas principales. Primero trabajamos por la humanización de los espacios oncológicos, focalizándonos en las consultas externas de las unidades de oncología. Acompañamos a la labor que realizan los profesionales en cuanto a la humanización y la dinamización de actividades psicosociales que aborden necesidades de los pacientes oncológicos. Y una tercera línea que tratamos de ofrecer a los profesionales recursos para su formación y trabajo del bienestar emocional. Estas son las 3 principales líneas del programa. Es un programa que está implementado en 12 hospitales a nivel nacional, con 3 ejes estratégicos, y es aquí donde se ha generado el marco de esta red de trabajo y de aprendizajes, de donde ha surgido esta oportunidad de presentar el trabajo que hoy traemos aquí, ¿no? El objetivo dentro de esta red de aprendizaje compartido era elaborar entre todos un Patient Journey Map, esta herramienta del recorrido emocional de los pacientes oncológicos, para juntos poder señalar e identificar cuáles eran las necesidades reales y percibidas de los pacientes y, sobre todo, con objetivos específicos a destacar, como identificar los mayores puntos de oportunidad y de mejora, identificando y señalando cuáles son los mayores puntos de dolor emocional. Para esto, lo que hemos desarrollado, como decía, en este trabajo colaborativo con Atenea, ha sido un trabajo de campo en 3 hospitales de la red DOMUM. Hemos trazado, junto con profesionales y con pacientes, primero identificado cuáles son los principales puntos de contacto del recorrido emocional de los pacientes. Esta información se ha validado y se ha trabajado en 2 grupos focales que también se han complementado con información de más de 100 entrevistas que se han realizado entre pacientes, profesionales y acompañantes. Y juntos hemos elaborado con toda esta información un mapa de tendencias para identificar los principales ámbitos de este recorrido emocional e identificar las oportunidades de mejora. Esta primera propuesta, además, se ha validado en los 3 centros en los cuales se ha realizado el trabajo de campo. Como producto principal y resultado principal de este proyecto, hemos elaborado, como decía, y hemos trazado de la mano de pacientes y profesionales el recorrido emocional de los pacientes oncológicos, siempre poniendo el foco en la mirada del bienestar emocional. Y es un poco el producto y el resultado que os traemos hoy aquí, ¿no? Este sería el mapa conjunto que se ha elaborado entre los centros hospitalarios y pacientes y profesionales, y me gustaría un poco ir recorriéndolo juntos en esta comunicación. En un momento inicial, lo primero que hemos hecho ha sido identificar los puntos clave de contacto, desde la sospecha del diagnóstico hasta el seguimiento, y junto con los pacientes y profesionales, como veis en los puntos de contacto, se ha ido situando y consensuando en qué momento de malestar emocional de menos a más lo situaban dentro de este recorrido cronológico.
Por otro lado, dentro de cada una de las fases hemos ido trabajando en este mapa de tendencias cuáles son los puntos de mayor malestar emocional. Os comparto aquí los referidos a la fase inicial de la sospecha del diagnóstico. Obviamente, como ya se hablaba también en otras de los momentos de la mañana, el momento centrado en la incertidumbre inicial del diagnóstico, la gestión de las pruebas. Destacábamos a señalar también como el momento de aislamiento que muchas veces reportan los pacientes. Destaco un literal que nos compartían, ¿no?, de cómo intentas evitar el sufrimiento de los demás y al final acabas sufriendo la soledad. También era un punto que se reportaba y se señalaba dentro de los grupos, y obviamente el propio impacto de la noticia y cómo ese impacto también tiene un efecto en cómo dosificar y poder poco a poco ir asumiendo la información y los recursos que al paciente se le proporcionan en esta etapa inicial. En la siguiente de las fases, relacionada más con el plan de tratamiento y la respuesta al tratamiento, los puntos de mayor malestar que reportaban era todo lo que tiene que ver con comenzar con la navegabilidad dentro del sistema sanitario, ¿no?, y el saber moverse dentro de cada uno de los centros y sus particularidades, como la falta de coordinación de las pruebas era un punto que también se reportaba y se notificaba como un aspecto que generaba malestar emocional. Destacábamos, por ejemplo, el impacto de los materiales de acogida como un punto de fácil resolución por parte de los centros hospitalarios, de cómo alguna persona nos reportaba, y leo literalmente: el segundo momento de shock es cuando llegas al mostrador y te dan una carpeta de bienvenida. ¿Cómo que bienvenida? ¿Bienvenida a qué? Entonces, también dentro de esto también señalaban todo lo que implica la difícil gestión psicológica que tiene el propio proceso y la respuesta. Obviamente que eso ya está muy identificado. Y también destacábamos la insuficiente información que muchas veces reportan sobre el acompañamiento a través de actividades, ¿no? A pesar de que con el refuerzo que complementábamos de las entrevistas, muchos de ellos consideran la participación en actividades de bienestar y de actividades psicosociales como un punto inflexivo que mejora su bienestar emocional. En la última fase del proceso, que sería la fase de seguimiento alta, destacábamos 4 puntos principales, ¿no?, de cómo muchos remarcan cómo el malestar emocional que se reporta dentro de la gestión de la desvinculación del sistema. Se han sentido muy acompañados durante todo el proceso y surge una sensación de abandono cuando llegas a este punto del proceso. Y sobre todo la pregunta que resume un poco los 4 puntos de desvinculación, abandono y gestión de otros ámbitos era un poco uno de los literales que comparto, que era: ¿y ahora qué? Ahora, ¿cómo afronto la vida cuando acabo el proceso, cuando ni soy lo mismo ni la vida que me espera es lo mismo, ¿no? Y también reforzaban la falta de vinculación a otros recursos y cómo esa transición a otros recursos también habría que reforzarla. Por último, destacar cómo a lo largo también de todas las fases se han identificado puntos de mayor malestar emocional transversales, que son el abordaje integral, obviamente, de la enfermedad, el trato con los profesionales y la comunicación. Al final, los pacientes tienen muchísimos puntos de contacto con el sistema y es un proceso que implica muchísima contacto con los sistemas hospitalarios, y todos identifican cómo el tiempo que pasan acabas cogiendo una relación que se convierte en algo muy importante, y este trato y comunicación tiene un impacto muy positivo cuando está hecho de una manera empática en su propio proceso, ¿no? El apoyo psicológico que se necesita también a lo largo de todas estas fases, y también destacábamos la necesidad del apoyo entre pacientes, un poco porque, destacando los 2 literales que os comparto, resumen los puntos a los que queríamos poner foco, ¿no?, de cómo, leo literalmente, el cáncer afecta a todos los ámbitos de la vida y a todos los niveles, y es necesario que el abordaje sea holístico. Y por otro lado, cómo remarcan que la terapia acaba siendo estar con personas que hablan tu mismo idioma. Te apuntas a labores, aunque no te interesen, para estar con gente como tú que habla tu mismo idioma. Y bueno, al final, por poner la conclusión, ¿no?, de que para nosotros todo esto permite conocer oportunidades de mejora, no solo para nuestro programa, sino para cada uno de los centros con los que compartimos el trabajo y por el bienestar emocional de los pacientes oncológicos, y nos parece que puede poner algunos puntos para contribuir a la necesidad de mejorar entre todos la asistencia con esta mirada más integral y señalando los puntos de dolor que pueden ser identificados y tratados de una manera más inmediata. Y con esto termino y muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Marta. La verdad es que lo ha clavado, ¿eh? La tercera comunicación lleva por título Plan de acogida pediátrica adaptado Conoce tu hospital, a cargo de Irene Nieto, enfermera de la Unidad Oncomatológica Pediátrica del Hospital Universitario Reina Sofía y doctora en biomedicina por la Universidad de Córdoba. Cuando quieras, Irene.
Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias a la Fundación por hacer posible la visualización de este proyecto. Esos son los puntos que vamos a tratar en la presentación. Y bueno, a modo de introducción, pues la acogida al paciente hospitalizado se trata del primer contacto de los pacientes con los profesionales sanitarios y debe utilizarse para informar a la persona sobre el espacio en el que se encuentra y sobre cómo funciona, por lo que es un momento clave que puede condicionar la percepción del paciente y su afrontamiento del proceso de hospitalización. Por lo tanto, es muy importante establecer una relación interpersonal de confianza y facilitar nuestra comunicación con ellos. Generalmente la comunicación en el ámbito sanitario en relación a los niños es una comunicación que se da a tres bandas entre los profesionales sanitarios, los padres y los niños. Y normalmente en esta triada el papel de los niños es poco considerado o ignorado, en el que se tiende a identificar a los padres como los pacientes y estos son la fuente de información principal de salud de los niños. Los niños son capaces de comprender más conceptos de salud y de enfermedad de lo que realmente se cree, por lo tanto se comprueba que una comunicación directa entre los niños y el profesional sanitario mejora la relación entre ambos, la adherencia al tratamiento y además mejora también las variables de salud. Nuestro proyecto pretende intervenir sobre el derecho a la información, la comunicación sanitaria y la humanización del entorno. Se pretende elaborar un protocolo que de manera integral mejore la relación sanitario-paciente y aún así también mejorar la accesibilidad a nuestro centro. Mediante estrategias de comprensión y adaptación cognitiva según la capacidad y la edad de nuestros niños y a la vez hacer que los espacios sean lugares más amigables. La humanización de los espacios sanitarios es otro de los aspectos claves y más aún con los niños, dado que les va a permitir ayudar a que estos espacios en los que se encuentren sean entornos menos amenazadores. De los objetivos del proyecto, pues sería establecer un protocolo de humanización de acogida pediátrica. Dentro de los objetivos específicos, elaboramos un mapa interactivo, crear recursos digitales educativos, adecuar la cartelería de las estancias hospitalarias y comprobar si este protocolo cumplía la mejora de satisfacción de las niñas y de las familias. Trabajamos con estas 4 líneas de trabajo. La primera de ellas fue crear un mapa interactivo que proporcionara una representación visual del hospital por dentro y que tendrá como elemento principal el binomio niño-niña-familia. Al pie del mapa se representaron varias de las familias que serán los protagonistas de nuestro protocolo de acogida. El dibujo del hospital contendrá una imagen de los distintos circuitos o las áreas por las que puede pasar este binomio y durante su estancia hospitalaria. Y además contendrá un código QR en cada uno de los espacios representados. Los circuitos representan cada una de las áreas que puede haber del hospital, donde se incluyen las urgencias, hospitalización, quirófano y reanimación, consultas externas y las unidades de apoyo. El mapa se colocará en la entrada principal del vestíbulo del hospital y tendrá un tamaño bastante grande para que pueda ser visualizado a una distancia lejana y luego este mismo mapa se colocará en tamaño reducido en cada una de las habitaciones que va a permitir que tanto los niños como las familias tengan una mayor accesibilidad al mapa. Posteriormente realizamos también videocuentos que definirán cada paso de acogida y las funciones que se realizan en cada una de estas áreas y serán contenidos en códigos QR que tanto los niños como las familias podrán escanear en cada una de los mapas. La tercera línea de trabajo fue cambiar la cartelería de los paneles informativos, en donde renombramos las salas de técnicas o medicación, identificándolas como salas de los valientes. Y por último, se administró un cuestionario en la unidad del Servicio de Oncomatología Pediátrica
desde julio de 2026 a niños y a familias hasta la fecha. Se recaudaron unas 50 encuestas pertenecientes a las 50 familias que estuvieron hospitalizadas hasta entonces, fueron totalmente anónimas y fueron de dos tipos. Una fue tipo Likert de 5 puntos con 6 preguntas que se administraron a los padres y una escala visual a los niños. Como resultado tuvimos que la totalidad de los pacientes encuestados hasta la fecha pues habían mostrado una referencia positiva de la estrategia del nuevo protocolo utilizado y además señalaban que se le había disminuido un cambio significativo del miedo ante lo desconocido tras haber recibido la información adaptada y dirigida a cada una de las etapas del desarrollo y además de comprensión lingüística del niño. Y como conclusión, pues decir que este nuevo modelo de acogida sitúa en el punto de mira al paciente pediátrico, que es el verdadero protagonista de la atención dentro del hospital materno-infantil. Con nuestra intervención estamos obteniendo una mayor satisfacción general del usuario, mitigar sus miedos y reducir su ansiedad, fomentando también la participación del niño en este caso durante su proceso de hospitalización y condiciones que han evidenciado que pueden disminuir el número de días de ingreso hospitalario, por lo tanto mejoran los resultados costo-efectivos y de calidad asistencial. La bibliografía y nada, y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Irene. Gracias por ceñirte al tiempo. Dame un segundito, te lo pongo. Damos paso a la cuarta comunicación, que lleva por título De las ideas a los hechos, materializando el concepto de asistencia sanitaria humanizada, a cargo de Vinita Matani, especialista en medicina familiar y comunitaria y doctora en medicina, responsable de la Unidad Funcional de Humanización de la Dirección General de Paciente y Cronicidad del Servicio Canario de Salud Médico de la Unidad Funcional de Humanización. Cuando quieras, Vinita. Hola, buenos días a todos. Bueno, antes de nada agradecer al comité que considerara, viendo la calidad de todos los trabajos que hay, pues esta humilde aportación que queremos hacer desde los inicios, porque realmente vengo de la Dirección General del Paciente y Cronicidad del Servicio Canario de Salud, que se ha creado recientemente y donde se está intentando poner en valor y darle nombre a todo aquello que tiene que ver con la humanización. Así que todo un reto. Esta sección específica tiene una misión probablemente demasiado ambiciosa, eso de dirigir el barco con visión humanocéntrica. Pero en ello estamos y ya veremos hasta dónde nos lleva el barco. Bueno, con esta andadura nosotros comenzamos haciendo un análisis sobre qué era para nosotros la humanización, ¿no? Y en ese camino hemos empezado a hacer un análisis de situación, conocer todos los valores y puntos fuertes de los que ya disponíamos y sobre los cuales empezar a construir. Y evidentemente el concepto de humanización ya empezó desde el principio a tambalear. Y aunque en general todos consideramos que sabemos de lo que hablamos cuando nos referimos a la humanización, realmente cuando revisamos la literatura nos encontramos con definiciones, conceptos, modelos muy diferentes. Pues desde la RAE, que lo define como hacer humano, familiar y afable a alguien o a algo, hasta las definiciones basadas en las competencias que se requieren para humanizar, pasando por aquellas basadas en lo que nos hace ser humano, entre comillas. Y además les invito, si no lo conocen, la referencia de Todres, que a mí por lo menos me dio mucha luz en intentar entender qué es lo que nos hacía ser humano. O bien hay otras definiciones y conceptos en función de los valores, como por ejemplo la dignidad, que se le da ese sinónimo quizás hasta de humanización. O bien de los objetivos, hay quien lo define como crear autonomía, responsabilidad compartida, vínculos de solidaridad y participación colectiva. O sinónimo, como bienvenida, hospitalidad, comprensión e información. La cuestión es que nos hemos encontrado con una situación en la que sin límites claros se obstaculiza la implementación. Por ello, desde esta andadura corta, pero que esperemos que larga y duradera, empezamos organizando un primer encuentro autonómico de la humanización en la atención sanitaria con el objetivo de reflexionar, de pararnos a reflexionar y de tener además una idea contextualizada, qué era para nosotros, qué era para
las personas a las que nos afecta todas estas iniciativas que queremos hacer y cómo lo veíamos, ¿no? Con esa visión humanocéntrica, con el amplio sentido de la palabra visión, que ya nos hablaban esta mañana, como un imaginario futurible. Elaboramos de esta manera un concepto de humanización, fue una parte del proyecto que el póster 63 creo que es, lo define, y hablamos de este trinomio en el que estamos las instituciones, los profesionales, los usuarios, cada uno con sus responsabilidades y sus capacidades. Lo que vengo a presentar ahora en concreto pues es un área específica en el que queríamos identificar y categorizar las acciones que nos proponían las personas a las que les afecta lo que hagamos, ¿no? Y en este caso a los que venían al encuentro de humanización. Teníamos acciones, objetivos específicos como analizar las características de esas acciones propuestas y las relaciones, influencias y de quién dependía cada una de ellas. En ese intento entregamos un cuestionario antes y después del encuentro. Decidimos que no debía ser un cuestionario numérico ni con escala. Queríamos que la gente se expresara libremente con preguntas abiertas. Una de las preguntas, que es la que les vengo a presentar, es la de si creían factible poner en marcha alguna acción o iniciativa en su entorno laboral que humanizara la atención sanitaria y que la explicaran. Y les preguntábamos esto antes del encuentro y al final del encuentro. De los 152 asistentes nos contestaron 41, que en mi opinión son muchos, porque realmente preferíamos que fueran menos, pero que hablaran extensamente. Hicimos un análisis de contenido de ese material, con triangulación entre el equipo y demás, y los resultados, bueno, fueron 71 acciones que decidimos clasificarlas de la siguiente manera, según el tipo de acción, porque había quien hablaba de aspectos abstractos, ideas o pensamientos filosóficos, y otros de ideas concretas, tangibles y medibles. También las clasificamos según la entidad de la que dependían, si de la institución, si de los profesionales o quizás de los usuarios, y a quién iban dirigidas, predominantemente a los usuarios, pero también a los profesionales. Aquello cuando hablamos de lo abstracto es ese concepto de humanización que influye en lo que vemos como una acción. De este modo nos plantearon 25 acciones que eran pues más ideas filosóficas. No se las voy a nombrar todas, pero sí les quiero hacer referencia a algunas, como aquí pueden ver en las tablas, ¿no? Donde clasificábamos según de quién dependían, a quién iban dirigidas y qué acción era. Pues entre las abstractas tenemos la de no llevar a cabo ciertas normas y dejar decidir al paciente no hacerlo todo automatizadamente. O intensificarse la formación y desarrollar una gestión más transversal, participativa y cooperativa. O bien, cogernos de la mano para tener una sanidad más satisfactoria. Evidentemente, ideas filosóficas que sustentan lo que queríamos hacer. Lo concreto, pues sí que eran aquellas acciones más concretas, específicas, medibles. El cómo hacemos para conseguir lo abstracto. Entre ellas, pues también las tablas divididas según de quién dependían, a quién iban dirigidas. Afortunadamente, muchas dependían de las instituciones y casi todas dirigidas a los usuarios, aunque los profesionales también tenemos nuestro papel. Aquí, por ejemplo, pues el baño ostomizado, una cosa muy concreta. O bien, volver a involucrar al paciente y a la familia en los autocuidados, que con la pandemia se les ha expulsado a las familias de los hospitales. Una que quiero parar un momentito, los talleres de biodanza para pacientes hospitalizados. Esta surgió en el después, porque hicimos unos talleres de biodanza y la gente lo identificó como algo que podía ser útil para los pacientes. Como conclusiones, pues que esta acción nos permitió a nosotros encontrar una amplia variedad de acciones en las que podemos intervenir. La categorización de las acciones es importante para nosotros para saber de dónde venimos y a dónde vamos. Y que evidentemente las intervenciones concretas pues, nos van a permitir provocar un cambio con valor en base a esas ideas abstractas. Y para terminar, pues concluir que es imprescindible descubrir las ideas, pero solo adquieren valor si las concretamos en acciones, porque evidentemente cada ser humano es único e irrepetible. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vinita. La quinta comunicación lleva por título Humanizar el cuidado en residencias de personas mayores mediante experiencias de investigación, acción participativa, a cargo de José Cabrera, enfermero de la residencia María Milagrosa, El Coronil, Sevilla. Cuando quieras, José. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy enfermero de atención primaria. Estos son los compañeros míos del grupo que estamos llevando aquí, en el botón, ¿no? Ah, guay.
Vale, el contexto donde aparece la comunicación es un proyecto que está financiado por la Junta de Andalucía, que queremos elaborar una guía de participación y acción comunitaria. Está basado en esta guía, que es de Mariano Hernani y compañía. Y bueno, se nos ocurrió que la mejor forma de elaborar la guía era elaborarlo entre todos, ¿no? El objetivo de esta comunicación, verá, yo me sorprendió un poco que me eligieran como comunicación oral, porque pensé que teníais un poco olvidado la investigación-acción participativa, pero creo que sí, que la tenéis bastante en cuenta, ¿no? Para ser... Eso es. Perdón, se me olvidó. Eso. Sí, bueno, lo que quería deciros con este objetivo era que lo que queremos, sobre todo, a través de esta comunicación, es vincular lo que son las personas vulnerables y, sobre todo, las que viven en entornos de vulnerabilidad, como pueden ser las residencias, y cómo se puede trabajar con este tipo de población a través de la investigación-acción participativa. Y bueno, también nos pusimos como objetivo secundario, pues bueno, crear un poco conciencia de escuchar voces, de escuchar a los protagonistas de la realidad y bueno, y sobre todo establecer diálogos de comunicación. ¿De acuerdo? El marco teórico donde hemos pensado que podíamos encajar este tema sería en eso, en el tema de la vulnerabilidad o de la vulnerabilidad social, que es lo que define Lidia Feito sobre lo que es el hecho de vivir en un entorno donde las personas ya son vulnerables per se, pero el entorno aumenta más la vulnerabilidad. Entendemos la vulnerabilidad como la susceptibilidad a sufrir un daño, ¿de acuerdo? Luego Feito también nos dice que tenemos una obligación moral de trabajar con las personas que son vulnerables. Y por otro lado, la investigación-acción participativa involucra a todas las personas en los procesos de investigación. Sabemos que la investigación está cada día más clara, que es la base de cualquier avance como sociedad, pero no siempre la investigación tiene en cuenta a todos los protagonistas de esa investigación. O sea, dejaríamos de lado un poquito el tema del laboratorio y pasaríamos a un contexto real. Además, la investigación-acción participativa facilita lo que hemos dicho, la co-creación, y luego pensamos que la investigación-acción participativa, aunque esto es un poco conclusiones, pero bueno, adquiere mucho sentido en el estudio de residencia de personas mayores. Porque, verás, en la residencia de mayores, que todos las conocéis, por norma general las personas no son demasiado escuchadas. Continuamos. Nosotros, la base de nuestro proyecto es la participación. Lo hemos hecho a través de un grupo motor donde había personas de la residencia, aunque no son muy dados a participar, les cuesta muchísimo participar a las personas de la residencia, pero hemos hecho todo lo posible por escuchar su voz. Familiares que sí que son unas personas muy, muy motivadas para participar en investigación. Y bueno, los técnicos de la comunidad. También deciros, no sé si os ha quedado claro, porque he empezado así un poco trastabillado, que nosotros estamos en un contexto de atención primaria, que no estamos en un contexto hospitalario, nosotros somos atención primaria. Yo soy el enfermero del centro de salud. Y bueno, lo que pasa es que yo trabajo en el Coroní en Sevilla y lo que hacemos es una especie de contextualizar en la investigación en sitios pequeños, pero reales. Es una teoría, bueno, una forma de trabajo, una metodología que se llama el Living Lab, que a través de pequeños sitios investigar situaciones reales.
Nosotros hemos echado mano, afortunadamente, de todas las personas que participan en esa comunidad pequeña, e incluso tenemos gente, sociedad civil, en fin, tenemos mucha gente participando en los grupos. Lo que hemos hecho hasta ahora son 3 grupos focales, nos hemos acercado al problema, tenemos ya un diagnóstico. Os digo también que la investigación participativa es iterativa, significa que se va hablando constantemente del mismo problema. No tenemos un problema y pasamos a otro, sino que siempre estamos hablando, dándole vuelta al mismo problema. En nuestro caso, de que lo que queremos hacer una guía de acción participativa es sobre la participación comunitaria, ¿vale? Luego, el resto de investigadores trabajamos con el proceso de cada reunión y la devolvemos otra vez al grupo y el grupo vuelve a participar. Es importante, como pone ahí en la diapositiva, el respeto y la participación y sobre todo la inclusión, ¿no? Porque realmente estamos muy olvidados. En los resultados, lo que pide la gente, lo que piden las personas que participan en el grupo es conexión y participación. Por ejemplo, Ciudadanos, mayor conexión y participación, reconocer la importancia de la vejez, valorar la colaboración comunitaria, identificar los recursos. Y los profesionales, conocimiento de las necesidades y la experiencia de organización. ¿Vale? Un poco ahí, un resumen ahí, plan abstracto, pero bueno. Bueno, también los 3 grandes puntos son solidaridad comunitaria, la actividad interna y la actividad externa. Y hay unos cuotes, las personas quieren ir a visitar actividades, en fin, hemos participado, vale. Y como no me queda tiempo, pues nada. Te queda. Ya lo llevo aquí. Nosotros sinceramente creemos que la metodología IAP es importante porque refleja la sensibilidad de cada protagonista. Imaginarse las personas que están en la residencia, que venga alguien y les pregunte, bueno, como es conocido y tal, no suena tan mal, pero que venga alguien y les pregunte, ¿ustedes qué pensáis? ¿Ustedes qué es lo que decide de vuestra vida? ¿Qué pasa? Ya digo, de antemano digo, si lo queréis hacer, que las personas que más ayudan son los familiares, ¿vale? Después, bueno, lo mismo, escuchamos las preocupaciones, se aboga siempre por un consenso de irresponsabilidad en la toma de decisiones, es decir, no lo hacemos ahí sin anestesia. Y bueno, y en cada situación de personas que viven en entornos vulnerables. Para nosotros es muy importante la relación que es el entorno vulnerable, o las personas, no ya la vulnerabilidad, sino el entorno con su voz, ¿no? Y por supuesto los determinantes sociales de salud. Y nada, pues, en fin, espero que no haya aburrido. Muchas gracias, José, por ajustarte al tiempo. La 6ª y última comunicación lleva por título Restricción conductual como predictor de la sintomatología de estrés postraumático en el paciente hospitalizado durante la COVID-19. Análisis a través del modelo PEAR, a cargo de Carlos Vara, doctor en psicología y profesor en la Universidad Rey Juan Carlos, donde imparte asignaturas en el ámbito de la psicología sanitaria. Autor más de 30 publicaciones en JCR, más de 50 comunicaciones. Suma y sigue, cuando quieras, Carlos. Carlos, el que hace cosas. Bueno, pues lo primero quiero empezar esta comunicación dando las gracias y pidiendo disculpas. Las gracias porque viendo los trabajos que se presentan y la cantidad de trabajos, no sé si han visto la hilera de póster que tenemos fuera y que mañana rotan para ser nuevos póster, los poquitos que llegamos a estas mesas, con lo cual muchas gracias al comité científico y a la mesa por dejarnos estar aquí. Y disculpas porque este mismo comité científico, la organización de la mesa, ha decidido que yo sea el último obstáculo entre excelentes oyentes y asistentes y la comida, ¿vale? Entonces, bueno, han decidido convertirme en el John Nieve de este congreso, ¿vale? Como yo no tengo ni dragones ni ninguna ayuda, pues lo que voy a hacer es terminar rapidito para
como los experimentos de Milgram, diseminar la responsabilidad, difundir la responsabilidad a la mesa y que ya sea el debate el que se encargue de esta culpa, ¿no? Nosotros llevamos a cabo, junto con el resto del equipo, un trabajo en el Hospital Severo Ochoa durante varias olas de la pandemia, pero sobre todo la primera ola, ¿vale? Y queríamos analizar un poco qué pasaba después de que un paciente, a raíz de la COVID-19 y con enfermedad grave, había sido hospitalizado, ¿vale? Cómo se iba a casa y qué sintomatología emocional presentaba a posteriori. Vamos a retrotraernos a la pandemia entonces. Muchos de vosotros, si no la mayoría, sois sanitarios, probablemente estuvisteis durante la pandemia en plena línea del combate y no hace falta que os cuente mucho de lo terrible que fue aquello, ¿no? El otro día en el curso hablábamos de cómo las buenas prácticas se diseminaban o se difuminaban durante la pandemia. Yo creo que no fue un tema de difuminarse, fue un tema como la nocilla blanca y la marrón, ¿no? Lo juntas y no sabes de qué color acaba aquello. Escoberos convertidos en UCIs, o sea, un desastre sanitario, pero que por suerte, gracias al trabajo de todos vosotros, pudo salir adelante y pudo salir muy bien. Entonces, en este proceso en el que muchísimas personas estaban hospitalizadas, sabemos que aquel proceso de hospitalización tuvo consecuencias graves para la salud mental de los pacientes, ¿no? Encontrando mayores niveles de ansiedad, de depresión y de estrés postraumático, que es justo lo que venimos a hablar hoy aquí. Claro, una vez que sabemos que esto ha tenido un impacto, necesitamos saber cuáles son los factores asociados que pueden predecir ese malestar psicológico en el paciente tras la hospitalización. Y aquí hoy os voy a hablar de dos. El primero de ellos sería la restricción conductual. La restricción conductual es en qué medida la persona puede sentirse restringido para realizar actividades que le resulten gratificantes, ¿vale? Y quiero que os quedéis con la idea de que es la percepción de la restricción, ¿vale? No es ni la restricción objetiva ni la realización de las propias actividades. Por otro lado, tendríamos esas propias actividades placenteras, gratificantes, a veces se les llama actividades de ocio, aunque el término de ocio es un poco más enrevesado, ¿vale? Y cómo estas dos variables no solo han mostrado su poder predictor sobre la sintomatología emocional, sino también cómo han mostrado su poder predictor en conjunto y cómo es importante tener en cuenta estas dos variables en su conjunto, ¿vale? En esa idea de juntarlas, el profesor Mausbach de la Universidad de San Diego o yo mismo hemos realizado estudios validando lo que se llama el modelo PEAR, que nada tiene que ver con la fruta, ¿vale? Es de Pleasant Events and Activity Restriction, ¿vale? Viendo cómo estas dos variables en su conjunto son un predictor muy potente de, por ejemplo, la aparición de sintomatología depresiva en cuidadores de personas con demencia, ¿vale? Una población que todos podemos entender que tiene o que está sometida a niveles de restricción conductual y a una baja frecuencia de actividades de ocio. Entonces el objetivo era ver cómo estas dos variables en el paciente que había pasado por este proceso hospitalario podían predecir su sintomatología de estrés postraumático o asociarse con ellas. Para ello contamos con 75 participantes supervivientes de un proceso de COVID-19 que habían estado hospitalizados en el Severo Ochoa con neumonía bilateral o insuficiencia respiratoria, es decir, con problemas graves, ¿vale? La mayoría de nuestros pacientes, como vemos aquí, la media es de 60 años, eran mayores, pero en nuestra muestra tenemos de todo, ¿vale? Como pasó durante la pandemia, había desde gente muy joven hasta gente muy mayor, entre 30 y 80 años. Y la mayoría de los pacientes en nuestro caso son varones. Para este estudio en concreto, aunque tenemos datos longitudinales que están pendientes de ser publicados, llevamos a cabo un diseño transversal, ¿vale? Y entre las múltiples variables que medimos, pues incluimos la independencia funcional, la frecuencia de actividades de ocio y la restricción conductual, así como la sintomatología de ansiedad, depresión y de estrés postraumático, ¿vale? Los análisis los llevamos a cabo a través de dos estrategias diferentes. Por un lado, y siguiendo los modelos tradicionales, los análisis tradicionales del modelo PEAR, dividimos a los participantes en 4 grupos. Aquellos que tenían bajos niveles de actividades gratificantes y altos niveles de restricción, altos niveles de actividades gratificantes pero también altos niveles de restricción, bajos de actividades gratificantes, bajos de restricción y por último, el grupo que esperábamos que estuviese mejor, altos niveles de actividades gratificantes, bajos niveles de restricción. Después realizamos una regresión lineal para ver cuál de estas variables tenía un mayor poder predictivo sobre, un mayor poder de asociación, hacia un diseño transversal, sobre la sintomatología de estrés postraumático. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que independientemente de la frecuencia de actividades de ocio que estuvieran realizando los pacientes,
Los que presentaban mayores niveles de sintomatología de estrés postraumático eran aquellos que se sentían más restringidos. Daba igual cuántas actividades realizara el paciente o cuántas sintiera que estaba realizando. Lo importante aquí era sentirse o no sentirse que uno estaba restringido para realizar esas actividades. Quizás si pensamos en la pandemia, todos recordamos aquellas luchas, ¿no?, por bajar la basura o por ir a comprar el pan, para que entendamos un poco esta idea de la restricción y la importancia que es. Además, cuando realizamos la regresión, la restricción conductual fue el único predictor significativo de la sintomatología de estrés postraumático, ¿vale? Si el modelo predecía un 34,1% de la varianza de esa sintomatología, un 10% de esa varianza estaba explicado por la restricción conductual. ¿De acuerdo? De este modo, parece que la restricción conductual era una variable significativamente asociada a esa sintomatología de estrés postraumático, mucho más que las propias limitaciones funcionales, que podrían resultar restringentes, ¿vale? Mucho más que otras variables de malestar, como la ansiedad o la depresión, que tradicionalmente se asocian con esta sintomatología, y mucho más que las propias actividades de ocio, la propia realización de actividades de ocio. Ya a modo de conclusión, dar una importancia a este papel de la restricción conductual tras la hospitalización y dejar algunas preguntas, ¿vale? Lo primero es si esto pasaba solo durante la pandemia, que es un periodo muy restrictivo, o nos pasa también a día de hoy. ¿Qué pasa cuando nuestros pacientes les damos el alta, se van a casa, tienen un proceso de recuperación en casa, pero un poco tenemos la sensación de que el trabajo está hecho? Ok, alta, estás bien. ¿Qué pasa cuando se va a casa? ¿Cómo se va a sentir en casa? ¿Qué cosas va a poder hacer y qué no? ¿Va a poder hacer actividades que sean importantes con significado para él? ¿Qué pasa a día de hoy con esos pacientes? ¿Vale? Y por otro lado, esto pasa también durante la hospitalización. Hemos visto numerosas actividades durante este congreso y las seguiremos viendo para intentar darle un trato más humano, más cercano a los pacientes. ¿Qué pasa cuando el paciente está hospitalizado? ¿Qué pasa cuando ya no puede ir a jugar al golf si le gustaba? ¿O qué pasa cuando quiere ver una película con su familiar? Todavía lo hablábamos con las visitas, ¿no? Y no puede porque tiene 20 minutos y en 20 minutos no cabe una peli, ¿vale? Entonces, darle un poco una vuelta a cómo estamos restringiendo el acceso de los pacientes a las actividades gratificantes y cómo eso puede influir en su malestar psicológico. Cierro ya por aquí de nuevo para apartarme de este muro de contención. Nada más que dejando mi contacto por si alguien tiene cualquier duda o quieren hablar del tema, porque puedan contactarme. Muchísimas gracias por atenderme. Muchas gracias, Carlos. De lo que ahora se trata es de que vosotros, los protagonistas de esta mesa, podáis lanzar aquellas preguntas que queráis a cada uno de los ponentes, a Salvador, a Marta, a Irene, a Vinita, a Carlos o a José. Y como os veo que no os animáis mucho, ¿ya estamos? Perfecto, adelante. Sí. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Beatriz Arteaga. Soy enfermera matrona de profesión, vengo de Chile. Y mi pregunta es para los tres, pero además quiero hacer una reflexión, contarles brevemente la experiencia. Pero primero va la pregunta, y es, ¿creen ustedes que tener profesionales sanitarios formados en humanización desde grado facilitaría el desarrollo de vuestros proyectos y trabajos? Esa es la pregunta porque quiero contarles que nosotros desde el año 2017, digo nosotros porque vengo con mi compañero Claudio Aranguis, que también es enfermero y académico de profesión en Universidad de las Américas. Dirigimos una escuela de enfermería y técnico en enfermería, que es una de las más grandes de Chile. Aborda más o menos hoy día una población de 4.700 estudiantes totales. Y hemos desde el año 2017 incorporado la humanización como una línea de formación curricular. No solamente, muchas gracias, no solamente con una o dos asignaturas,
sino que las hemos incorporado como una línea de trabajo. Lo que decía el doctor Leonardo Burra, el doctor Leonardo del proyecto Burra, la humanización se estudia, existe un método. Y nosotros partimos muy en pañales, sin mucha preparación, pero nos lanzamos a la piscina. Y en un comienzo fue como estar en la mitad del Atlántico, nadando solos, con unas miradas así como de ¿qué están haciendo? Bueno, hoy día, gracias a esta intervención que hemos hecho en Chile, la carrera técnica, que fue la primera que se intervino, en Chile estudiar técnico en enfermería son 2 años y medio y la carrera profesional en enfermería son 5 años. Bueno, hoy día la carrera técnica de los 39 centros formadores de TENS, técnico en enfermería, así se llama en Chile, ocupa uno de los primeros lugares dentro de los 39 centros formadores, una vez que se hizo la intervención de la línea curricular de humanización. Y nuestros egresados, felizmente, gozan el primer lugar, están rankeados dentro de los primeros lugares. Y eso se evalúa no solamente desde el punto de vista de los empleadores, sino también desde el nivel de renta, son los que mejores ganan, y además de la empleabilidad del primer año. Estamos situados dentro de los 39 centros formadores, dentro de los primeros que se emplean antes del primer año. Y es por eso mi pregunta, ¿qué importancia le asignan ustedes a la formación en grado de un profesional humanizado, un profesional sanitario humanizado? Muchas gracias. Bueno, Beatriz, darte la razón. Sí que consideramos muy importante que la formación en humanización estuviera presente en el grado de enfermería. Hay algunas asignaturas optativas que el alumno puede coger, pero no como un hilo conductor desde primero hasta cuarto, que te vaya haciendo comprender un poco qué es esto de la humanización y luego ser capaz de aplicarlo. Tenemos luego, sí, una vez que acabas el grado, el máster de humanización, pero habría que previamente ya estar formando a los futuros profesionales en este campo. Y felicitaros porque vosotros lo hayáis hecho antes que nosotros. Eso está muy bien. Dicho esto, ¿de qué vamos tirando? Pues de la experiencia, de la veteranía, y a las nuevas generaciones de compañeras enfermeras que vienen mucho más preparadas que cuando nosotros estudiamos enfermería, transmitirles, ser capaces, esos valores que las complementen para hacerlas mejor. Pero tienes toda la razón. Pero quieren contestar también. Gracias. ¿Se me oye? Sí. Nada, también coincidir con felicitar del que tenemos que aprender, o sea, que nos vemos ahora en el almuerzo, pero yo creo que hay que hacer hincapié a 2 cosas importantes que están ocurriendo en España. Por un lado, los sanitarios para acceder a la universidad tienen que acceder con unas notas académicas y es lo único que se les valora. Y creo que estamos teniendo grandes dificultades ahí, porque muchas veces son estudiantes que son brillantes académicamente, pero que no se van a un bar a tomar algo con sus amigos, sino que están todo el día estudiando. Entonces, fantástico, lo necesitamos, pero creo que ya de por sí hay un problema en que hay mucha gente con vocación que no entra porque no tiene esa nota académica, y eso es terrible. Y una segunda cosa, incluso los que llegan con vocación, desgraciadamente, en muchos casos, se deshumanizan durante su formación, algo que tampoco deberíamos permitir. Bueno, ¿sí me escuchan? Ya, perfecto. Buen día con todos, soy Germán Guerrero Méndez, soy médico de terapia intensiva, vengo de Ecuador.
El año anterior no pudimos estar presentes, mandamos nada más nuestro póster, pero hoy estar aquí es bastante emocionante porque puedo ver todo el trabajo que han venido haciendo ustedes, lo que nos ha inspirado, también el hecho de poder trabajar en líneas que muchas veces se ven algo restringidas para sobre todo los procesos de investigación. Por eso mi pregunta va dirigida a Vinita y luego a Carlos. A Vinita preguntarle cuáles son las limitantes que has podido encontrar para hacer estudios cualitativos, porque en toda la formación médica, en todo el proceso de investigación, siempre se priorizan o se da mayor validez a un estudio cuantitativo, que te dé números, que te dé estadísticas, que te permita aplicarlo, y cuando hacemos un estudio cualitativo, hay menos redes de financiamiento, hay menos apertura, al menos nosotros en Ecuador tenemos esas limitantes. ¿Cómo tú has podido solventar esas barreras, esas dificultades? Y para Carlos, dentro de lo que nos has explicado, que es bastante importante cómo los pacientes están después de haber estado en la unidad de cuidados intensivos, después de haber pasado una patología como en su momento fue la COVID-19, el integrar estas percepciones o el análisis de discurso que nos hablaba Vinita, ¿lo has intentado o has tenido estudios que abordan esa temática? Me alegro que me hagas esa pregunta, ¿no? La típica respuesta que se dice. La investigación cualitativa ha tenido muchas dificultades para ser considerada. Yo cuando empecé con esto hace 20 años, la gente me miraba, ¿no? Bicho raro, no eras aceptado ni en antropología, porque ¿qué hacía un sanitario en antropología? O en sanitarios te decían, pero esto es subjetivo, esto no tiene validez, no. Y entonces al final nunca has tenido tu sitio. Afortunadamente creo que a medida que se ha ido demostrando con hechos el valor que tiene la investigación cualitativa, han cambiado las cosas. O sea, yo recuerdo épocas de pedir financiación al FIS, por ejemplo, que es la institución del Carlos III que financia los proyectos sanitarios. Me los evaluaba gente de epidemiología y me decían disparates, ¿no?, en la evaluación. Pero ahora ya empezamos a tener proyectos financiados, se empieza a poner valor, pero yo creo que ha tenido que recorrer un gran camino ahí y demostrar mucho el valor que aporta. Yo siempre digo que a veces no me interesa tanto saber cuántos piensan que algo está bien o mal, sino que realmente lo que me interesa saber es qué está bien y qué está mal, porque desde el punto de vista práctico, eso es lo que realmente me da una respuesta. Entonces, bueno, yo creo que estamos en mejores circunstancias a día de hoy, ¿coincidirás conmigo? Que hablamos de la investigación cualitativa y el valor, la investigación-acción, que viene además de Latinoamérica a enseñarnos, y creo que ha habido un camino en avance y que a partir de ahora ya todo el mundo que haga cualitativa, que nadie le va a decir nada, y si no que me llamen, que yo los defiendo. A mí me gustaría, aunque no me has nombrado las preguntas, pero sí que es verdad que los números son muy fríos. Los números son fríos siempre. Los números aportan, pero bueno, normalmente respuestas muy cerradas. La investigación cualitativa es una cosa mágica. Estamos vinculados al arte. Estamos vinculados porque es todo interior, espiritual. Yo creo que si queremos humanizar, y está claro que lo que queremos humanizar, la cualitativa es la que tiene que dominar. Perdón. Nada, hombre. Sí, yo poco que aportar a lo que justo estáis diciendo. Yo creo que, aunque la investigación cuantitativa es necesaria, y esa investigación de amplio espectro en la que abordamos a muchos pacientes y tenemos datos firmes en los que sabemos si algo funciona o no funciona, etcétera, es necesaria, hay una parte también deshumanizadora de pasarle un protocolo a una persona y convertirlo, lo que decían antes, ¿no?, directamente en datos. Ambas partes son importantes, por suerte la cualitativa cada vez va teniendo más fuerza y aún así yo creo que sigue siendo más complicada. La lucha que hay que hacer para hacer cualitativa es más difícil. Yo no he podido tener la suerte de realizar esa experiencia, estamos pendientes de ello. Los próximos proyectos que hemos pedido, en los que intentamos diseñar una intervención para un tipo de paciente grave, etcétera, no voy a hacer spoilers, sí que vamos a intentar diseñar al menos grupos focales de discusión, etcétera, para ya no convertir al paciente en datos, sino conocer un poco cómo es el paciente, cómo es su preocupación y qué necesita. De nada sirve que yo pueda diseñar una intervención que reduce en un 20% la depresión si no
puedo llegar a la necesidad real de ese paciente. Si a lo mejor ese paciente lo que está deseando es comunicarse mejor con sus familiares o poder realizar actividades, o incluso, pese a que tenga una enfermedad crónica, mantenerse activo en cosas que son importantes para él. Entonces yo creo que ese paso de conocer a quién y para quién investigamos es fundamental. Hola, se me oye. Buenos días, soy Andoni Lorenzo, soy el presidente del Foro Español de Pacientes. Lo primero que quería es felicitarles porque la verdad es que me siento muy emocionado. Las organizaciones de pacientes, por desgracia, a veces nos sentimos muy solas, huérfanas, y escucharles todo lo que están haciendo, la verdad es que reconforta y se agradece muchísimo. Así que desde aquí les quiero dar las gracias. La pregunta que yo les quería hacer era, nosotros las organizaciones de pacientes, cuando acudimos a algún congreso, a alguna jornada, solemos utilizar una frase que quizás la hayan oído, ¿no? Que es receten asociacionismo, cuando estamos con médicos, enfermeras, ¿no? Creemos que hay una parte muy importante de la labor, no sé si es la más importante de la labor que hacen las organizaciones de pacientes, que es esa parte de la humanización de la cercanía, ¿no? Los pacientes podemos estar con los mejores profesionales, tener la mejor de las informaciones sobre nuestra patología, sobre todos los procesos, síntomas y demás, pero es cierto que el hecho de encontrarnos con personas, con nuestros iguales y hablar de nuestras experiencias y vivir a otras personas que han pasado por esas situaciones, la verdad es que reconforta mucho y humaniza mucho el desarrollo de vivir con esa patología. En todas las experiencias que he escuchado, yo no sé si ustedes recetan asociacionismo o si además después de esos proyectos recomiendan a estos pacientes a que acudan a las organizaciones de pacientes. Gracias. Bueno, yo sí tengo alguna experiencia que comentar porque evidentemente son aliados claves. De hecho, con el análisis de situación que hicimos, les hemos tenido en cuenta, hemos tenido input, evidentemente, de asociaciones de pacientes. Y recetar asociacionismo me parece que es clave para aquel al que le venga bien. Pero hay mucha gente que no acude porque lo desconoce y evidentemente nosotros somos vehículos para eso. Hay otro proyecto en el que trabajo de investigación cualitativa que se llama DIPEX, que es una página web para pacientes, y siempre en cada área temática hay un apartado que tiene que ver con las asociaciones y la experiencia también de personas que participan. Evidentemente creo que hay que tener en cuenta que no todo el mundo le va bien. Hay gente que prefiere vivir la experiencia sin saber, sin que le digan, que también hay que tenerlo en cuenta y respetarlo, pero hay muchísima otra que si no es por las asociaciones sin duda no podrían alcanzar los grandes logros que creo que además el foro, por ejemplo, consigue para la sociedad en su conjunto, ¿no? Y evidentemente el conocer, hay otras herramientas también, la escuela de pacientes, etcétera, ¿no? O sea, hay otras herramientas que entender y que te explique a alguien lo que te está pasando y que ha pasado lo mismo, ya no es ponerte en el zapato del otro, ¿no? Eso de la empatía, sino que es que llevamos los mismos zapatos, que es mejor que eso, que compartirlo con esa persona, ¿no? Así que sin duda además agradecerles a ustedes la labor que hacen, muchas veces totalmente altruista. Vale, Hay una... Ah, bueno, venga, sí, dale. Bueno, quería decirte que desde la experiencia del Hospital de Mataró sí que lo tenemos muy presente y que tenemos pacientes referentes vinculados a unas asociaciones y que cuando un paciente necesita un soporte, una ayuda, los ponemos en contacto para que el proceso psicológico de asumir su enfermedad, su patología, pues sea mucho mejor, ¿no? Incluso tenemos espacios, la Sala Domun, que allí pues se organizan actividades y procuramos, la compañera Rosa Montéis de Asociación y Humanización vincula al paciente con las entidades, con las asociaciones, para que en ese proceso se sienta acompañado. Lo tenemos muy en cuenta. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Hermenegildo de Castro é o meu nome. Sou assistente social, venho de Angola e não estou sozinho. Está cá comigo também a diretora nacional do Gabinete de Ética e Humanização do Ministério da Saúde de Angola, a doutora Jamila,
Doutora Jamila, faz favor. Aí está. E demais. Os demais membros da delegação, que também são todos técnicos da humanização em Angola, aqui estão também. Quero felicitar a todos os comunicadores que aí em frente se encontram, mas duas apresentações me chamaram muito a atenção. A primeira apresentação é a da enfermeira Irene Nieto. Assim está correto? Acho que sim. Pois, o Hospital Pediátrico David Bernardino, o Instituto Angolano de Controlo do Câncer, o Hospital Geral de Luanda, só para citar, e tantos outros hospitais em Angola que têm unidades pediátricas, têm espaço reservado para a recriação das crianças, porque são espaços que nós entendemos transportar o ambiente familiar das crianças para a unidade hospitalar, para reduzir a dor destas crianças doentes e, ao mesmo tempo, fazer com que elas aceitem, ou seja, se adaptem à realidade hospitalar. E a apresentação da enfermeira Irene Nieto me chamou muita atenção porque é muito ambiciosa. E por ser muito ambiciosa, é uma experiência, é um projeto que nós vamos levar também para Luanda. A outra apresentação que também me fez espécie foi do, eu não sei se é o enfermeiro José, que é o enfermeiro do Centro de Saúde. José? É, não é? Sim. Ok, maravilha. Chamou-me muita atenção porque nós não estamos habituados a ouvir enfermeiros de centro de saúde a apresentarem uma comunicação num evento como este. Nós estamos habituados a ver enfermeiros de hospitais grandes a fazerem determinadas apresentações e de centros de saúde. Vejo que é uma experiência de Espanha e que acho que se Espanha tem esta experiência, por que Angola também não pode ter? Aliás, nós temos muito bons enfermeiros em Angola em todos os níveis de atenção, desde os centros de saúde até os hospitais maiores. E tenho a certeza, sim, que estes enfermeiros dos centros de saúde em Angola também estão capacitados a fazer uma apresentação em eventos como este. E isto chamou-me muita atenção, o enfermeiro José Carlos, quero lhe felicitar e felicitar aos demais enfermeiros que também estão aí. E fico também feliz que é uma experiência que a Angola também está a trabalhar muito em introduzir no currículo nas escolas a humanização. Ao menos os estudantes, os alunos acabam por sair preparados das escolas para garantir, de facto, humanização da assistência sanitária. Que é este o trabalho, que é esta luta, que é este o esforço que Angola tem estado todos os dias a fazer. Por esta razão é que está aqui esta comitiva, coordenada pela diretora do Gabinete de Ética e Humanização, a doutora Jamila, precisamente para vir buscar esta experiência vossa e tentarmos garantir que as unidades hospitalares em Angola, os profissionais da saúde em Angola, sejam mais humanos para que, de facto, o doente sinta-se como se estivesse na sua própria casa. Ou seja, é transportar as boas práticas da humanização em Angola para que os hospitais sejam aqueles que muitas vezes as pessoas estão habituadas a ouvir e a ver hospitais, principalmente no continente africano, hospitais atenderem mal, que nem sempre é assim. Atende-se muito bem. São profissionais muito dedicados. São profissionais que têm bastante amor. E na primeira parte
das comunicações a um dos preletores que falou, e muito bem, sobre a questão de se tornar, antes de aplicar qualquer procedimento de cura ou de tratamento ao doente, tornar este encontro entre o profissional e o doente mais humano possível. E nós temos estado a fazer esse esforço e tenho a certeza que as experiências colhidas daqui deste congresso, deste terceiro congresso, serão de facto bem transmitidas em Angola, porque este é só um grupo, o grupo da ética e humanização em Angola é muito grande, não deviam cá estar se calhar 50 ou 100 técnicos da ética e humanização de Angola, mas está aqui este grupo a representar, que tenho a certeza que vamos levar as boas práticas que a Espanha tem para o nosso país, Angola. Muito obrigado. Igual nos da tiempo para hacer... No, ahora me cortan a mí, me lo merezco. Bueno, a ver, perdón, una cosita. ¿Ya? Sí. En el sorteo sobre quién ha perdido su móvil, ha ganado... Ha sido idea de José. Ha ganado Laura Martínez Nieto, que ha perdido el móvil y el DNI. Lo tiene Francisco Álvarez en la mesa de inscripciones, ¿vale? Vale. Marta, si quieres finalizar tú, por favor. Bueno, felicidades por el premio. Que no haya ninguno más de estas características. La verdad es que la mesa ha sido, bueno, pues con mucha calidad científica, que de eso se trata, que hay granitos y semillas que van creciendo allá donde lo vais poniendo, que esto tiene que seguir, que tiene que sumar y que al año que viene os esperamos con más comunicaciones para llenarlo. Mañana mismo, evidentemente. Ahora nos levantamos y nos vamos a comer.